Ok. Veníamos haciendo unos ejemplos, unos ejercicios. Ahora vamos a hacer el tercer ejemplo. Ok. Entonces, en este definimos una función que su dominio es los números reales menos el 5 y su codominio es R. Definida por, y aquí quiero que me escriban si no habían visto ninguna función así, o entonces igual les voy a explicar un poco este tipo de funciones que serían por partes o son segmentadas. Ok. Bueno, vean, vamos a ver este ejemplo. Entonces, en este la función se divide en tres partes. Para generar una función así, nos va a dirigir, no nos va a decir a cuál tenemos que acudir el valor de la X. Si estamos hablando de valores que van desde menos infinito hasta menos uno, sin incluir al menos uno, entonces usaríamos este criterio, x a la 2 más 7x. Entonces usamos este si la x es menor a 1. Usamos x menos 8 si la x está entre menos 1, incluyendo al menos 1, y 5, pero sin incluir al 5. Y luego usaríamos 3, que eso lo habíamos visto, que era una función constante, para todos los x que sean mayores a 5. Vean que aquí estamos hablando de R, todos los valores en X excepto el 5. Por eso en el dominio está excluido el 5. No lo incluimos ni en esta última de la constante, ni en la función lineal, porque es menor estricto y en este caso es mayor estricto. Entonces, vean que, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la imagen, recordemos que la imagen sería el valor de Y o el resultado. Si yo les pregunto cuál es la imagen de 10, 10 es mayor a 5. Entonces la imagen de 10 es 3. ¿Ok? Si yo les pregunto la imagen de 100, es 3 y así. Siempre los valores mayores que 5, la imagen va a ser 3 en esta función que está definida a trozos. Luego aquí, si tuviéramos un valor entre menos 1 y 5, usaríamos esta y luego si es menor a menos 1, entonces usaríamos la primera. Ok, vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos dice, lo primero que nos piden es que hallemos las preimágenes de menos 6. Entonces, como les había dicho, lo primero que yo hago es decir, ok, me están pidiendo las preimágenes, significa que tengo una imagen. O sea, tengo un resultado. Ok, entonces aquí vamos a igualar lo que sería la función f de x a menos 6. ¿Ven? Pero vean que tenemos tres criterios. ¿Cuál utilizaríamos?
Realmente, en este punto no sabemos en cuál nos va a dar -6. Lo que sí sabemos es que en el tercero no nos va a dar -6 porque este solo da 3 como resultado. Y para obtener -6 tendría que ser en uno de estos dos casos. O tal vez en los dos, porque recuerden que varios elementos en X nos pueden llevar al mismo valor en Y. Sí, empezaríamos por el primer criterio. Vamos a ver. Vamos a probar con el primer criterio, x a la 2 más 7x igual a -6. Vean que si encontramos un valor en x, no significa que hasta aquí llegó el ejercicio y esa sería la preimagen, porque también tenemos que probar en este valor. Recuerden que una imagen puede tener varias preimágenes, pero no varias preimágenes. O sea, una preimagen solamente tiene una imagen asignada, no puede tener dos distintas. Entonces aquí ya procedemos a una ecuación que ustedes ya conocen, saben cómo resolver. Okay. Y aquí vamos a hacer la inspección. No es tan difícil en este caso. X por 1 es X y X por 6 es 6X. Bueno, y 1X. Y si lo sumamos, daría el término de medio. Y ahora lo colocamos factorizado como X más 6 y X más 1 igual a 0. Okay. Entonces, las soluciones, en este caso, hasta el momento, las preimágenes sería X igual a -6 o X igual a -1. Ok, porque aquí sería 0 esta, en este paréntesis, y daría 0, que es lo que buscamos, o en este caso, colocaríamos un -1 y da 0. Pero hay que revisar estos datos. Ok, vean que dice que las preimágenes o el dominio en este segmento de aquí, en este criterio, va a ir desde -infinito a -1. Esos son los valores de X que puedo tomar. Y aquí tenemos -1. -1 no está incluido aquí, porque para eso este tendría que ser menor o igual que -1. Entonces, -1 no es una de nuestras soluciones. Ok, ¿a alguien no le quedó claro eso? Ok, cualquier cosa, si no les quedó claro, yo vuelvo y lo vemos. Sí, con mucho gusto, yo lo explico. Em, vean, de momento no sabemos cuál nos va a dar resultado -6, eso sí. Pero entonces realizamos esto y obtenemos dos valores en X que nos sirven para este. Estamos trabajando con el primero, perdón. Pero en el primer criterio, los valores de X van desde -infinito a -1 abierto. O sea, no incluyo el -1. Son todos los números menores a -1. Es la condición. Y como aquí uno de los resultados nos dio -1, entonces tenemos que excluirlo. -6 sí lo podemos tomar como solución porque -6 es menor a -1. Sí, cuando vamos por partes siempre se va a desarrollar uno por uno. No sé si ya me voy a explicar con esto. Por ejemplo, si en vez de -1 hubiera sido 0, 0 está en el segundo. Hubiéramos tenido que usar esa fórmula para un 0, pero no, no era 0 y tampoco -1 va incluido. Ok, perfecto. Mucho gusto. Ahora bien, el ejercicio no termina aquí. Hasta el momento hemos probado este criterio. Ahora vamos a igualar
X menos 8, ¿sí? X menos 8 a menos 6. ¿Ok? Y nuevamente despejamos. Ok, sí, sería X, en este caso, 8 menos 6 es 2. La segunda es... Sí, es que, había que igualarlo a menos 6, no a 6. Sí, 6 más 8, 14, pero en este caso es a menos 6. Entonces volvemos a revisar. 2 está entre menos 1 y 5, pues sí está entre menos 1 y 5. Entonces, aquí teníamos que menos 6 es una de nuestras preimágenes y 2 también es una de nuestras preimágenes. ¿Ok? Aquí no hubo ningún problema, simplemente lo resolvimos y nos dio 2 en X. Y como usamos el segundo criterio, nuestro valor tiene que ser mayor o igual a menos 1 y menor que 5. Y el 2 cumple con eso. Entonces, ya como respuesta, ustedes dirían que las preimágenes de menos 6 son menos 6 y 2. Ok, de momento el tercer criterio no lo realizamos porque las imágenes siempre son 3, siempre la imagen es 3. Ok, entonces 3 es distinto que menos 6. O sea, en este tercer criterio jamás vamos a poder obtener como imagen menos 6, porque lo único que obtenemos como imagen es 3. Recuerden que esa vendría siendo una función de esta manera, en esta parte. A partir de 5, entonces por aquí tenemos el 5, el eje X, el eje Y, y desde 5 en adelante, el resultado que obtenemos o las imágenes serían 3, excluyendo el 5. ¿Ok? Esa sería esta parte. No vamos a llegar a obtener menos 6. Mm, ujú. Ok, si no tiene incógnita, nada más se tendría que ver si son iguales. Digamos, ustedes podrían hacer los tres, no hay ningún problema. Aquí tenemos el primero, pero vean que el tercero es muy directo. Aquí tenemos el segundo y por aquí voy a colocar el tercero. El tercero sería que menos 6 sea igual a nuestro f de x. Pero ¿quién es f de x? Es una constante. Menos 6 es igual a 3. No, eso no es correcto. Entonces no hay solución en esta tercera. Esa sería como la forma de realizarlo. En el caso que quisiera incluirlo para que sepan. Mm, espero haberle aclarado la duda. A ver si son iguales. Ok, en los resultados. Tal vez sí es el mismo resultado. Puede ser, porque sería la misma preimagen de menos 6. Si hubiéramos obtenido dos veces menos 6, entonces estaríamos hablando de uno solo. Ok. Oh, ahora vamos a ver uno. En este caso vamos a realizarlo más gráficamente. El ejercicio 4, vamos a hacer... ok. Bueno, perdonen. Creo que falta una parte en este. Miren que una parte... Ajá. Vamos a determinar un valor. La primera parte era ya las preimágenes. Y la segunda parte es determina el valor
de f de menos 3 más f de 7 por f de 2. Ok, ¿qué nos están pidiendo ahí? Nos están diciendo que determinemos esto. ¿Cuánto vale esto? Esto puede llegar a formarse como una ecuación o como una fórmula en sí. Y aquí, cada uno de estos sería calcular una imagen, porque introducimos el valor de la X, que sería la preimagen, y lo calculamos. Entonces, de momento podemos realizarlo uno por uno. Vamos a calcular primero cuánto sería f de menos 3. Para calcular f de menos 3, ¿cuál de los criterios vamos a utilizar? ¿El primero, el segundo o el tercero? Vean que vamos a... Ajá, el primero. Excelente. Porque al introducir el valor de x, que sería menos 3, estaríamos utilizando donde las x son menores a menos 1. Serían el primero. Entonces, nuestro criterio es x al cuadrado más 7x. Y vamos a sustituir el valor de x. X al cuadrado sería menos 3 al cuadrado más 7 por x. ¿Ok? Y lo resolvemos. Esto no es tan complicado. Sería menos 3 por menos 3, que es 9, ya que es par. Sale a un índice par. Y luego 7 por 3 es 21 y conservamos el menos. ¿Ok? Y menos 21 más 9 sería menos 12. ¿Ok? Entonces ya hasta el momento tendríamos esta primera parte. Luego vamos a calcular f de 7. Entonces, ¿cuánto es f de 7 o cuál de los criterios utilizamos? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ahí en el primero que dice f de menos 3, se usó el primero porque el menos 3 es... Ay, no. Sí, sí se escucha. Este, no entendí. ¿Por qué se Ujú, utilizó el primero? ujú. Ok. ¿Cuál es nuestro valor de x? Menos 3. Sí, y entonces si venimos y revisamos aquí nuestra función, vamos a utilizar cada uno de estos criterios dependiendo del valor de x. ¿En dónde estaría ubicado el valor de x? ¿En este, en el de en medio o en el último? ¿Cómo? Ok, vean. Es como... Digamos, el menos 3 se cambia Sí. por el x. Sí, sí, exacto. El menos 3 se cambia por el valor en la x, pero no utilizamos, por ejemplo, el segundo. No, Ujú. no hicimos menos 3 menos 8 porque menos 3 no está entre menos 1 y 5. Tiene que Ujú. cumplir esta condición, es como una condición. Use esto si su x Ah, está entre menos 1 y ok. 5. Sí, Entonces eso ahí es era un sí. porque, Ajá. digamos, en el, donde usted está señalando, donde están esos tres criterios, Ujú. esa X, digamos, en el primero sería como menos 3 y... Ajá, al cuadrado, así. Ajá. Aquí vean, menos 3 Ujú. estaría en este intervalo. Menos 3 podemos escribirlo de manera Pero intervalo, no que tiene sería que desde ver con menos menos uno. infinito hasta menos 1 abierto. Y vean que menos 3 pertenece a este intervalo. Entonces, como cumple esta condición, yo voy a utilizar el primero. No sé si ya lo comprendes. Sí, Ah, ya ok, entendí. perfecto.
Con gusto. Entonces aquí, al tener un menos 3 en X, vamos a utilizar el primero y lo resolvemos con la con el primer criterio. Ahora, f de 7, nuestro valor en X es 7. ¿Cuál vamos a utilizar? No sé si se escucha mucho ruido. Oh, sí, sí. Si no, ustedes me avisan. Con el 7, f de 7, ¿cuál utilizarían? ¿El primero, el segundo o el tercero? Sí, el último. Ok, gracias. Entonces, vean que 7 es mayor a 5, entonces utilizamos el último. Ok, excelente, muchas gracias. Es que aquí ya está lloviendo y, y ahora están utilizando una máquina de coser al lado mío, pero si no se escucha, perfecto. Y si se escucha, ustedes me avisan y desconectamos la máquina. Este, ¿Cuál sería el resultado? F de 7. Vamos a utilizar, ah, a veces, esto pasa muchas veces. F de 7 va a ser igual a 3. Es la constante. Simplemente nuestro resultado siempre es 3. Nuestra imagen siempre es 3. Aquí dibujé este caso. Ese caso está aquí. F de 7, que sería por acá. Ven que daría 3. Todos dan 3. Tal vez es muy sencillo, pero a la vez es como un poco complicado de entender. Entonces F de 7 lo vamos a cambiar por 3. Y luego tenemos F de 2. Ok. Que lo más común aquí sería revisar el de en medio a ver si 2 está, porque sería el que nos falta usar. Entonces vean que 2 está entre menos 1 y 5. Ajá, el segundo, muchas gracias. Entonces utilizamos x menos 8 y vamos a sustituir. En lugar de la x vamos a colocar el 2, x menos 8. Ok, ven, aquí era donde iba la x y colocamos un 2, porque estamos evaluando el 2 en nuestro criterio, nuestra función. Y esto sería menos 6. Ahora bien, ya tenemos estos tres valores. Ahora podemos decir que f de menos 3 más f de 7 por f de 2. Aquí simplemente estuvimos calculando imágenes, pero teniendo cuidado con el valor de la x y cuál criterio utilizábamos. F de menos 3 es menos 12. Cambiar este valor. F de 7 es 3. Entonces, sumamos un 3 y lo multiplicamos por f de 2. Y f de 2 es menos 6. ¿Ok? Y daría menos 30. Sí, correcto. 6 por 3, 18. 19, 20, menos 30. Ok, ven. Pero es simplemente aplicando las reglas básicas que hemos ido viendo hasta el momento. Ahora sí, el cuarto ejercicio que era el que ya les iba a mostrar antes. ¿Estamos claros con este? Si hay alguna duda, igual me preguntan, ningún problema. Todo bien. Gracias. Ok. Entonces, en este cuarto ejercicio es igual el cálculo de imágenes y preimágenes. Vamos a llevarnos esa imagen para la pizarra. Pero si aquí ya no hay espacio, vamos a pegarlo por acá arriba. Ok, vamos a ver. No hemos visto tantas gráficas y así, pero ya teníamos una idea.
en general de cómo se veían y cómo se construían. El eje X corresponde a nuestro dominio, los valores que están en nuestro dominio van a estar en el eje X y en el eje Y los valores del codominio, los que serían los resultados de evaluar en la función. En este caso nos dan esta gráfica y nos piden, en el punto 1, la imagen de 4. Entonces, si quieren, van viendo esta parte de aquí y me dicen cuál sería la imagen de 4. Yo voy a ir haciendo las notas que hago siempre. 4 es preimagen. O sea, X. Y entonces, ya que sé que 4 es un X, ok, si me dicen como la imagen de 4 es, por ejemplo, 8 y 6, entonces no me estarían hablando de una función, porque ustedes me están asignando dos imágenes o más a una preimagen. Y recuerden que las preimágenes solamente tienen una imagen. Entonces hay que inclinarse por un solo valor. Nos están hablando en este momento de este 4 en X. Ven, yo coloqué aquí la imagen de 4. 4 es preimagen, o sea, es un valor de X. Y la imagen de 4, si tomamos hacia este punto o hacia este, vean que no están cerrados los puntos. Pueden notar esta diferencia, que no les he explicado esto en las gráficas, pero sí se los he explicado en todos los temas. Siempre cuando lo rellenamos estamos incluyendo el valor y cuando no lo rellenamos estamos excluyendo el valor. Entonces, 6 no es una imagen porque no lo estamos incluyendo. Luego, 11 tampoco, no lo rellenamos. Pero por acá abajo podemos ver donde rellenamos un punto y entonces la imagen de ese 4 es -2. Ok, así es el mismo juego en todo esto. Ok. Entonces vamos a ir diferenciando entre cuando lo rellenamos y cuando no lo rellenamos. Luego, en la pregunta 2, dice las preimágenes de 0. Primero eso, porque también están pidiendo otras. Voy a mostrárselos aquí para que lo vayan observando, buscando las preimágenes de 0. Entonces ya simplemente voy a colocar 0 es imagen. Ok, es Y. Sería una imagen, sería un resultado, un Y. Pero como es una imagen, puede tener varias preimágenes. Recuerden ese orden. O sea, varios valores me pueden dar el mismo resultado al introducirlos en una función, principalmente en la constante. Si yo digo, como en el ejemplo anterior, siempre obtengo un 3 como resultado, entonces todas las preimágenes se asocian a la misma imagen. Vamos a ver. Ok, me están diciendo que el 11. Ajá, el 11. Pero faltan aquí. 11 sería 1, porque aquí ustedes ven que 0 en Y está en este punto. Y si nos vamos por el horizonte, o sea, si nos imaginamos una línea horizontal, este 11 está incluido. Y además, bueno, está relleno el punto. Pero hacia este lado, vean que también viene una línea que pasa por el punto -6 en X. O sea, ¿cuánto da -6 en X? -6 daría 0 en Y. ¿Ven? ¿Cuánto da -3? -3 da
menos 2 en Y. Y así, entonces, lo que ustedes tienen que hacer, ya lo corrí un poco, es revisar en el horizonte. En el caso que tengamos una preimagen, revisamos de manera horizontal. En el caso que tengamos, nos pidan la imagen de 4, entonces 4 es X, entonces revisamos verticalmente a ver si obtenemos algún resultado. Y lo otro sería lo contrario. Si cuando es Y igual 0, aquí es Y, un 0 en Y, son las intersecciones con el eje Y. ¿Ok? Exacto. Vamos a... Sí, no, las preimágenes son las que están siendo usadas, si están siendo usadas, por ejemplo, diciéndolo de la misma manera en que me lo estás indicando. Entonces, por ejemplo, este valor de aquí, el menos 6, la imagen de menos 6 es 0. Ven que aquí está el 0 en Y, aquí está el 1 y así. Aquí está el 2, bueno, el más pequeño, y 3, 4, 5 y el 6. Entonces serían estos puntos. Menos 11, menos 6 y 11. Ok, ahí menos 11 también. Ok. Ahora vamos a ver díganmelo ustedes a ver si ya entendieron bien. Las preimágenes del menos 2. ¿Cuáles serían las preimágenes de menos 2? Primero hay que ubicarnos. ¿Qué es menos 2? Es imagen, o sea, es Y. Menos 3, 4. Ajá, vamos a ver. Menos 2 en Y sería este valor de acá. Entonces, si revisamos horizontalmente, tenemos un punto que nos lleva al menos 3 y otro punto que nos lleva al 4. Entonces, sí, serían menos 3 y 4. Gracias. Excelente. Profe, ¿Sí? ahí, bueno, puede bajar un poquito para ver la gráfica. Ahí Y donde aquí está corrí esto mucho, perdón. Ajá. el menos 2, ahí ¿En entre X o en Y? las, Bueno, en Y. ahí donde está usted. Sí. Donde está donde se ubican menos 3 y el 4, los puntos están cerrados, por los cuales son las preimágenes. En cambio, si esos, si esos puntos no estuvieran rellenados, Como no, este. ajá, no serían preimágenes. Exacto, no serían preimágenes. Y Usted, ahí entonces sí. no tendría. Sí, exacto, aquí no tendría. No podemos incluir el menos 8 porque no está cerrado el punto. Como que les pregunte, bueno, menos 8 tiene imagen. No, no tiene imagen. No, Ujú. no da ningún valor en Y, no va a ningún valor. ¿Ok? Usted, bueno, es que un caso, bueno, cuando estábamos haciendo el 2 las preimágenes de cero, que es en Y, Ujú. usted dijo que se buscan las intersecciones en Y, solo en ese caso. Sí, exacto. Pero cuando me dicen del cero, o Sí, 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 cuando digo que, ok, es que vea lo que pasa cuando Y vale 0. Cuando Y vale 0, estamos hablando del eje X. Si yo les digo a ustedes, tracen una recta o hagan una función constante en, por ejemplo, Y igual a 6, ustedes trazarían una recta por aquí, por 6. ¿Ok? Si yo les digo, tracen una función que es Y igual a menos 6, trazan una por aquí y así. Entonces, Y igual a 0 sería una que coincide, bueno, ahí coincide con el eje X. Así que el eje X es como una función donde Y es igual a 0.
Otra forma de ver esto es que si yo coloco un punto aquí y yo les digo, ¿cuál es la imagen de este punto? Ustedes vienen a Y y me dicen, la imagen es 0. ¿Cuál es la imagen de este punto? Es 0. ¿Cuál es la imagen, por ejemplo, de este punto? Es 6. ¿Ok? Y así, pueden jugar mucho con eso. Realmente es como para ubicarse un poco mejor. Ah, profe, creo que está enredada. Este, el cero es ahí en ese caso el cero es el Y. Entonces se buscan las intersecciones digamos, en la Ujú. fila X. Y Sí, si en la fuera fila X. cero, y si el cero fuera X, se Ajá, buscan intersecciones en Y. claro. Ah, ok. Sí, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es una imagen de 0? Imagen. O sea, ¿cuál es un valor en Y que corresponde a 0 en X? Vean que aquí tienen el 11. 0 en X, que igual está en este punto. Entonces sería 11 en Y. Y hacia abajo no es menos 6 porque este está abierto. Igual más adelante para graficar vamos a ver que las intersecciones con el eje X, Y siempre vale 0. Eso también se puede observar en la gráfica. Ok, voy a hacerles un par de preguntas antes de hacer el tercero. Por ejemplo, ¿cuál sería la imagen de menos 3? Si me escriben o hablan cualquiera de La las dos imagen de opciones. -3. Sí, la imagen. Entonces se buscaría un Y, ¿no? Ajá, se Ajá, buscaría un Y. el menos 2. Exacto, el menos 2. Profe, Sí, otra pregunta. Es excelente. que, ¿Cuál bueno, sería? me estoy ordenando con esto. Digamos, eh, una, una imagen, digamos, cuando me hablan de imagen de tal número, ese tal número es X, entonces se busca Exacto. la imagen en Y. Y si Es me piden preimágenes de tal número, ese tal número es Y, imagen. entonces se busca la preimagen Ajá. en el X. Digamos, es Cierto. como al contrario. Sí, exacto. Por eso, por ser al contrario, es que yo opté esa misma costumbre. Me preguntan la imagen de un valor, entonces este tal valor es la preimagen. Siempre escribo esto, es X. Entonces ya sé que es el valor que sí tengo. ¿Ok? Es lo mismo que usted está diciendo. Nada más que directamente está colocando, es más práctico. Ahorita ya estaba cambiando, era para repasar un poco y seguir escribiendo preimágenes, pero también lo pueden ver así, ustedes lo indican. La imagen de menos 4, de 4, perdón. 4 es un valor en X, entonces busco su respectivo valor en Y y así. Sería lo mismo, ¿ven? Este es un valor en X, aquí me dice la preimagen de 0, entonces 0 es Y. Las preimágenes de menos 2 es Y, y así. Que vea, aprovechen y pregunten. Yo creo que muchos no se conocen, entonces, y así no hay por qué ser tímidos. Si tienen otras Profe, dudas, también, sí. este, bueno, y creo que ya lo había preguntado, pero es para ver si me acuerdo. Ahí digamos, ¿cómo es? Bueno, ya le dije eso, lo de la X y la Y, Ajá, pero digamos, para poner las preimágenes o las imágenes, tienen que ser o tienen que tener ay, ¿cómo se llama? Intersección o tener la bolita, pintada, ajá, digamos. ajá, ajá, como en este ejemplo, aquí hay dos intersecciones y aquí Ajá. estaría la bolita rellena. Y Podría si pasar fuera, algo así, como lo que usted me va a decir ahorita, que esto así y así. ujú, Entonces no es una, 0 no sería una imagen de este valor, o ujú. menos 8, perdón, 8 en X, una imagen sería 12. Esta no es imagen porque no es rellena y el 0 tampoco es imagen. ¿Ok? ¿Y qué Eso, pasaría en el caso de que no tuviera, digamos, digamos, en la primera pregunta, que la imagen de 4, ¿qué pasa si 4 no tiene una imagen? ¿Se pone conjunto vacío o nada? como ahorita estamos,
como son preguntas muy directas, no es como dar un conjunto solución y todo, entonces usted nada más dice, las imágenes de 4 no hay y ya no tiene. Ah, no, bueno, no tiene Sí, como un símbolo o algo así. no, de Ah, ok. momento no, simplemente decir. Es como lo que yo estoy haciendo aquí. Ven, es que no estoy haciendo corchete ni nada, simplemente estoy diciendo las primágenes de 0 son 11, -11 y -6. Y así. Muchas gracias, buenas preguntas. Ahora bien, ¿cuál sería la preimagen de 12? Este, 8. Excelente, 8, sí, los que me escribieron también. Eh, de momento este es el último ejercicio, sí. Siempre se siguen haciendo porque uno va avanzando en funciones y tiene que ir calculando imágenes y preimágenes, pero para otras cosas, entonces no se preocupen. 8, excelente. 12 es imagen, entonces su preimagen es 8. ¿Ok? Luego, ¿cuál es la preimagen de -6? Excelente, Isaac, sí, no tiene. -6 estaría en Y y no tiene preimágenes. Ok, ahora vamos a ver. ¿Cuántas preimágenes, cuántas, no cuáles son, sino cuántas preimágenes tiene 2? ¿Cuántas? Vamos a ver quién logra esto. De imágenes de 2. Sí, no cuáles son, sino cuántas tiene. Casi, Susan, casi, sí. Axel. Ok, sí, Axel 3. Excelente. De ahí varios están escribiendo. Que esperar un momento. Pero vean esto. Tiene 2. Ajá, 2. Ven estas dos Menos las 3, seguramente. 4. Ah, El no, no. esta y hacia este lado tiene una por acá. Entonces tiene 3 valores. 3 preimágenes tiene. O sea, hay 3 valores en X que se obtiene el mismo valor en Y, que se obtiene un 2 al sustituirlo en alguna función o así. ¿Cómo sé eso? Vea, vamos a hacer otro ejemplo, porque este es prácticamente con ejemplos. Los que no entendieron, igual, pongan mucha atención aquí. Si yo les digo cuántas, digamos que aquí está el 10, y yo les pregunto, ¿cuántas preimágenes tiene 10? Entonces, ustedes pueden trazar una línea horizontal, así punteada, sobre el 10, ¿ok? Y ver que aquí van a tener un valor en X con el cual su imagen es 10. Aquí también van a tener un valor en X para el cual su imagen es 10. Y en este punto lo mismo. ¿Ok? Entonces son 3. Ya estamos claros para resolver esa tercera, porque la tercera tiene que ver con esto. Voy a borrar un poco. Bueno, el de 10 principalmente. Porque ya igual tenemos el ejemplo con el 2, para que no queden muchas líneas. Vamos a hacer el ejercicio. Ajá, no hay nada como, no hay nada representado directamente, pero ven que esta línea significa, por ejemplo, que todos los valores desde el 4 al 8, todos estos valores desde el 4 al 8 tienen una imagen. ¿Ok? Ustedes trazan líneas hacia arriba
Voy a hacer ahorita muchas líneas, mucho desorden en esto, pero es para que entiendan. Ustedes trazan todas estas líneas y todas estas líneas corresponden con un valor en Y. ¿Ven? Por eso se trazó esa curva ahí. Todos corresponden a imágenes, entonces todos estos valores tienen preimágenes en X. Vamos a ver si logro borrar todas estas líneas. Ah, ok, aquí también les puedo preguntar esto así. 5 tiene imagen. 5, ¿tiene alguna imagen el 5? Entonces las de 10 son 4, 8 y 11. No, las de 10 no serían exactamente 4, 8 y 11. Vea que si yo coloco el 10 aquí, voy a enseñarles solo la primera. Esta primer preimagen está entre 0 y 4, pero no es ni 0 ni 4, es solo un valor que está por ahí. ¿Ok? ¿Cuál si no entienden? Ahí me siguen preguntando. Vamos a ver. Pero como yo sé que tengo que, digamos, como apuntarlas en medio, digamos, del 0 y del 4. Ujú. Sí, voy a hacerlo, voy a separar esto un poco para seguirles explicando esto, porque es muy importante que lo visualicen de esta forma. Aquí esto ya no. Ajá. Vea que vamos a ver cuál me sirve. En el -3, ya ustedes estamos claros que la imagen de -3 es -2, ¿cierto? Ustedes trazan aquí y perpendicularmente se van al eje Y. Es que ese es el truco. Ustedes no dicen, la imagen de -3 es 0. O la imagen de -3 es, qué sé yo, -5. No, ustedes lo hacen de forma perpendicular. Entonces, gracias a esa manera de trazar las líneas de manera perpendicular, yo sé que si yo tengo un valor aquí entre el 4 y el 8, este valor, ese valor voy a trazar puntos hacia arriba y hacia abajo. En este caso hacia abajo no hace falta porque no hay nada, no se topa con ninguna línea. Voy a trazar puntos hacia arriba y cuando topo con una función, porque esta línea azul representa una función, representa que aquí va una función y pasa por acá. Entonces, este valor de aquí, que no le he puesto nombre, va a tener una imagen, ese X va a tener una imagen por acá, que tampoco sé cuál es. Yo no sé cuál es, solo sé que se traza de manera perpendicular, tras una línea hacia arriba y una en el horizonte, por decirlo así, una vertical y una horizontal. Mm, sí, ya olvidé cuál era la pregunta de antes, pero ok. Vean, lo primero que hay que estar claros todos, porque creo que tal vez algunos no hayan entendido hasta el momento. Ahorita voy a hacer la pregunta si alguno no ha entendido. Es que la línea azul representa una función. Esta función, que son tantos pedazos, es como una función a trozos. Ok, un pedazo sería para los valores entre -14 y -3, hay una función que se vería así. No sabemos cuál es. Entre -3 y 0 está esta función. Esta función es lineal. Ok, esta sí la podríamos encontrar. Esta, entre 0 y 4 tenemos esta función, luego tenemos entre 4 y 8 esta otra. Aquí hay un punto. Aquí simplemente es como que en la función defina lo siguiente. F de X y defino todas esas partes y entonces digo aquí, el resultado va a ser 12 si X es 8. Vean aquí, X es 8, mi resultado es 12. Bueno, en fin, aquí
trazamos una recta también que va desde 11, perdón, hasta 16. Y todo lo azul es lo que yo quiero que entiendan, es función. ¿Ok? Y para trazar esa función se hizo con todos los valores en X. Este valor en X va a obtener este valor en Y. Esta preimagen corresponde a esta imagen. Esta preimagen de acá corresponde a esta imagen de acá. El 14 no tiene imagen, entonces va sin rellenar. Todos estos valores de acá corresponden a una imagen acá y así. ¿Ven? Son infinitas líneas porque todos los decimales y todo eso. Ok, ahora sí les pregunto, ¿a alguien no le queda claro? Ah, f de x es 4 si x... f de x es 4 si x es 2. Vamos a ver. Creo que es al revés lo que me estás diciendo. F de x es 4, f de x son las imágenes y aquí no hay un 4 en sí. Sería, No, era al revés. sí, era al revés, exacto, Sí, sí. Sí, en menos 2, esa era ajá. la idea. Ujú, esa es la idea, sí. Bueno, sí, con este otro punto. Sí, ese está muy bien. Yo diría que el resultado es menos 2, o sea, f de x es menos 2. Bueno, en realidad esto ya está escrito desde aquí. El que f de x es igual a menos 2 si x es igual a 4. Ese es otro que es solo un punto en sí. Ok, lo anterior se refiere a este mismo ejercicio o al ejemplo anterior. Vean, yo estoy aquí al mismo ejercicio. Ok, excelente. Yo me detuve aquí porque ustedes después nosotros vamos a construir gráficas. Vamos a trazar puntos estratégicos que nos den una forma. No hay formas tan complicadas, van a trazar formas más simples en realidad. Entonces, no hay de qué preocuparse, pero sí es importante que no queden con dudas de esto. Ok, vamos a ver. Entonces, con mucho gusto les explico esto de nuevo. La imagen de 4. 4 es preimagen. Si 4 es preimagen, es X, corresponde a un valor en X. Entonces busco el 4, aquí está. Ok. Busco si tiene una imagen, subo por acá. No, no, porque no está relleno. Y entonces bajo. Ah, ok, aquí sí está relleno. Este 4, su imagen es menos 2. Entonces yo coloco aquí es menos 2. Luego aquí, las preimágenes de 0. Las preimágenes de 0. Vamos a colocar esta por acá. Ya igual esto se los escribo más ordenado ya. Entonces, 0, ¿qué sería? Es una imagen, es un valor en Y. Ah, ok. Y 0 está aquí, en Y está aquí. 0, 1, 2 y así. Entonces, vamos a ir hacia la izquierda primero, no importa. Aquí está relleno. Aquí pasa una línea, ¿la ven? Y este punto está en menos 6. Creo que antes alguien me había dicho que el menos 11 no le parecía que fuera la otra imagen. Bueno, una preimagen es menos 6. Otra sería menos 11. Si escribieron el menos 11 aquí es porque están indicando que es esta intersección, para que sepan, no hay problema ahí. Entonces vean que con menos 11 también da 0 su imagen. Y luego ya fuimos hacia este lado, ahora vamos hacia el otro lado del 0. Estamos hablando de la imagen 0. Venimos por acá y aquí hay un punto. Lo rellenaron también porque es como un extremo, entonces lo que hicieron fue rellenarlo, no lo dejaron de esta forma porque tal vez uno no entiende si lo incluyo o no lo incluyo, si estará tocando o no estará tocando, entonces lo que hicieron fue rellenar este punto. Entonces 11 es otra preimagen, ¿ok? Y así obtenemos las preimágenes de 0, ven, menos 11, menos 6 y 11. Y las preimágenes del menos 2, menos 2.
otra vez, menos 2 es imagen, es un valor en Y, entonces lo busco en el eje Y, busco menos 2, aquí está. Y empiezo a irme hacia este lado y topo con un círculo relleno. Ok, ya tenemos la primer preimagen. Son menos 3. Luego sigo hacia acá. Aquí no lo rellenaron. No cuenta el menos 8 porque no lo rellenaron, no está incluido. Y del menos 2, ahora vengo hacia este otro lado. Ah, aquí sí hay un punto donde lo rellenaron. Es 4. ¿Ves? La imagen de 4 es menos 2. La preimagen de menos 2 es 4. Y además menos 3. Es como que yo les digo a ustedes, ¿quiénes tienen, no sé, mm, Pablo tiene 16 años, ¿ok? Yo estoy diciendo que Pablo tiene 16 años, pero pregunto, ¿quiénes tienen 16 años? Y ustedes me responderán otros nombres. Entonces, habían más valores que tenían, que llegaban a ese mismo resultado. Es lo que ocurre aquí. Entonces, de ahí sería la parte 1 y parte 2. Ok, espero ya estamos todos claros con eso. Vamos a resolver esta parte 3. Que esta parte 3 es mucho ya comprenderlo. Ah, ok, perfecto, que dicha que ya entendió. Yo sé que los que me están preguntando, es porque en serio, bueno, de momento tal vez no lo entienden y que una vez que ya lo entienden, lo van a entender para siempre. Igual los demás también pueden estar entendiéndolo muy bien. Eh, Más personas en la sala de espera, ¿no? Ajá. Si me pidieran la preimagen de menos 6 es menos 3. A ver. Preimagen de menos 6. Menos 6 sería la imagen. No, menos 6 no tiene preimágenes. Ahí lo que está entre el menos 3, digamos, ese Ujú. círculo que está ahí, y el menos 6 es una función. Ajá, eso es una función. Ah, ok. Sí, es una función lineal y así para que se vayan acostumbrando a eso. Saber que borro esta parte de aquí. Ok, vamos a ver el 3. Voy a colocar esto encima de momento para no tener que estar subiendo. Sí, me dejo colocarlo encima. Ok. En el 3 dice la cantidad de preimágenes que posee el 7. Entonces digo, um, o sea, el 7 es imagen, es un valor en Y. Y después de definir qué era el 7, voy y lo busco. Pero no está el 7 en Y. No, no está. Pero sabemos que está por encima del 6 y por debajo del 11. Ok, vamos a colocarlo. Digamos que sea por aquí. Ajá, excelente, Isaac. 3. Felipe, bien. 3 también. Entonces, véanlo así. Si yo empiezo a trazar hacia este lado, no encuentro ninguna preimagen. ¿Ven? Pero si yo empiezo a trazar hacia este otro lado, encuentro una. Ah, bueno, ahí se resaltó la instrucción anterior. Vamos a ver si podemos. Es que ahora no va a querer hacerlo un poco pegado. Ahí se quedó un poco pegado. Ok, vamos a ver. Ahora se quedó con el 3. Vamos a. mm, Un momento. Ya se quitó. Oye, mejor lo corro. Mejor lo corro aquí donde estaba. Ok.
Ok, la cantidad de preimágenes que posee el 7 es un valor en Y, son 3, como lo están diciendo ahí en el chat. Entonces sí, son 3 sería. Aquí está, aquí colocamos el 7. Por aquí hay una, no sé cuál es, no es el 4, porque en la línea, el 4 no tiene primero que todo. Y entonces es un valor que es un poco menor al 4. Ven que si sigo trazando, ya encontré una, ya encontramos una. Aquí también hay otro, que no es el 8, simplemente es un valor menor al 8, que está por aquí. Y por último, si continuamos de manera horizontal, ya estoy subiendo un poco, pero no es problema de momento. Encontramos una tercer preimagen, no conocemos su valor exacto, pero aquí sabemos que hay otra preimagen. Entonces, en total tenemos 1, 2 y 3. Ajá. Sí, es porque esta línea choca con la función. Sí, pues pueden verlo así también. Excelente. Como la línea que yo trazo choca con la función, entonces, ¿cuántas veces choca? 1, 2 y 3. Y así lo encuentran. Entonces, aquí tenemos la primera respuesta. La cantidad de preimágenes que posee el 7 son 3. Y la otra pregunta era la cantidad de preimágenes que posee el 6. Se borraron las 3 que escribí aquí. Son, vamos a ver, el 6. Ok, la instrucción aquí es preimágenes que posee el 6. El 6 es imagen, o sea, es otro valor en Y. Y vamos si lo ubicamos. 6 en Y. Entonces, si en este momento trazamos una línea horizontal para ver si choca con la función, hacia este lado no chocó porque esos valores están abiertos. Y hacia este otro lado, tampoco, ¿ven? Todos esos valores no están incluidos. Cero, exacto, no tiene. Voy a quitar esta línea porque son muchas líneas y estos los voy a enviar. O bueno, les podría dejar la otra para que se guíen un poco. Son 0. Cantidad de primeras que representan el 6 son 0. Ujú. Ok. Vamos a ver, estamos claros, entonces ya está ahí en el cálculo de imágenes y preimágenes. Muy claro que he dicho. Es importante esto es que queden muy claros porque, imagínense, ya una vez que entendieron esto, saben qué es lo que estamos dibujando aquí, cómo es la función. Y así, entonces, esas son cosas que realmente son básicas para después. Ahora, en la clase anterior habíamos visto, recuerden la parte del dominio, que había unas funciones que el dominio estaba definido un poco distinto, como los naturales y así. Entonces, para nosotros ser los que ahora definimos el dominio no puede ser cualquier dominio, tienen que ser todos los valores que podamos utilizar, la mayor cantidad de valores. Entonces, ¿qué pasa? A ver, esto está bien. Vamos a ver lo que sería dominio. Que estoy escribiendo muy mal. Sí, ya está un poco pegado porque ya tiene mucho esa pizarra. Vamos a abrir otra. Listo. Dominio máximo. Entonces presten atención. Aquí voy a escribir la definición para que ya sepan qué sería.
Vean eso, nos están diciendo que una función nos la pueden definir únicamente dándonos el criterio. O sea, ya no nos tienen que decir sea f que va de los reales a los reales o de los naturales a los reales, sino que ahora dice que con solo que nos digan sea f de x, por ejemplo, igual a 3x más 6, y nosotros decimos, bueno, pero ¿cuáles valores puedo usar en x? ¿Cuáles no? Entonces, ahí es donde viene esta parte a definir, porque a veces hay valores que no podemos utilizar. Entonces, en este caso, el codominio se supone que es R. Y el dominio, que es el que vamos a tener que definir, es el mayor subconjunto de R, a veces R, en muchos casos R, pero tenemos que tener cuidado. Ah, bueno, aquí escribo dos veces en el cual el criterio está definido. O sea, hay que encontrar ese dominio máximo. Eso es lo que les estoy diciendo. Y tenemos dos casos, entonces esto no es tan complicado, solo son dos casos. Uno tiene que ver con la raíz de índice par. ¿Qué sabemos con lo de, bueno, y el otro? Con las fracciones. Voy a escribírselos de una vez. Fracciones. Entonces, ¿qué sabemos con respecto a las raíces de índice par? Si tenemos una raíz y un polinomio aquí adentro, entonces, este polinomio, vamos que n sea par, aquí voy a ponerles un ejemplo, que sea raíz cuadrada. H de x tiene que ser mayor o igual a 0. Es lo que les había hablado la clase anterior. No existe raíz de -3 ni raíz de -5, nada de eso. No está definido. Entonces, raíz de 0 sí existe, 0. Raíz de 1 es 1 y así. Los positivos sí están bien definidos sus raíces. Y luego, ¿cuál es? Bueno, aquí lo que nosotros entonces tendríamos cuidado es cuál valor de x colocamos, porque depende del valor de x, puede ser que la raíz nos dé negativa, entonces hay que crear ese dominio máximo. Tenemos el dominio y luego cuando nos corresponde definir cuáles valores de x podemos utilizar, entonces estamos hablando de dominio máximo. Y el otro caso serían las fracciones, porque ya todos sabemos que si tenemos, bueno, la forma así general de una fracción, un polinomio sobre otro, entonces Q de X, en este caso Q, no puede ser 0, ¿ok? Porque si es 0 se indefine. Y así. Entonces, para definir el dominio máximo, lo que nos van a aparecer son ejercicios de raíces, de radicales, en donde nosotros tengamos que hacer una inecuación, ajá, y resolverla. Decir, ok, el polinomio que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Y luego en este otro caso, sería observar. Ah, ok, tenemos en el denominador x menos 3, entonces x no puede ser 3 en nuestro dominio. X no puede tomar ese valor. Luego hay combinaciones de ellos. Qué sé yo, que aquí aparezca una raíz en el denominador. Entonces ya no podemos hablar de que la raíz sea mayor o igual a 0, sino solo mayor que 0, porque si nos da 0, se indefine.
¿Ok? Bueno, igual lo vamos a ir viendo con ejemplos. Espero que esa parte ya vaya quedando clara, ya vayan construyendo la idea de qué es el dominio máximo. Entonces, veamos ejemplos. Vamos a un primer ejemplo. Y estos ejercicios normalmente vienen así. Determine Eso se llama dominio máximo o máximo dominio real. Claramente el término que vamos a utilizar más que todo es dominio máximo. Solo escribí eso ahí para que también conociera otra forma en la que se le llama. De la función h definida ¿ok? Ven, esto es lo que les venía mencionando antes, que a ustedes simplemente les dan el criterio. Eso es lo que dice aquí. En funciones es posible definir una función indicando únicamente su criterio, como por ejemplo en este, aquí nos indicaron el criterio, no nos dijeron cuál era el dominio y cuál era el codominio. Y así, entonces, ok, a ver, un momento, 30, que dicha que hoy, creo que hoy vinieron más personas, me parece excelente que las últimas clases. Eh, entonces, para resolver esto, para definir su dominio máximo, 3 menos 2x tiene que ser mayor o igual a 0, ya que es una raíz de índice par. Entonces, 3 menos 2x tiene que ser mayor o igual a 0. Y esto ya para ustedes es muy fácil resolverlo, porque simplemente despejaríamos. Entonces, 3 va a ser mayor o igual a 2x. Ok, pasaríamos este a sumar. Y luego, el 2 lo pasamos a dividir. Como el 2 es positivo, recuerden, no se invierte la desigualdad. 3 medios mayor o igual a x. Entonces, aquí nuestra solución sería todos los valores menores a 3 medios. O sea, desde menos infinito hasta 3 medios, incluyendo el 3 medios porque es mayor o igual. ¿Ok? Pero esta solución no es lo que estamos buscando en sí una solución, sino que esto va a ser nuestro dominio de H, como sabíamos, se escribía así esta notación, el dominio de la función, en este caso H, entonces colocamos una H así. Entonces, el dominio de H es desde menos infinito hasta 3 medios. Ahora sí, ahora ya definimos esa función, su dominio máximo. Ven, si yo coloco cualquier valor que en X desde menos infinito hasta 3 medios, esta función no se me va a indefinir. ¿Ok? ¿Estamos claros con ese? Excelente. Aquí van a poder observar que este tipo de ejemplos de fracciones todavía son más sencillos. Ok. Díganme ustedes, ¿cuál sería el dominio máximo de g de x? El dominio máximo de g. Sí, ese está sencillo. ¿Cuál sería el dominio?
Ajá. Bueno, 0, sí puede ser 0. Si yo coloco un 0, no hay ningún problema. No se me indefine. Quedaría un -2 en el denominador y aquí quedaría 4 por -2. 0 tiene una imagen. Ah, ok. 2. Sí, imaginé que eso era lo que quería decir. Excelente. Vean que se indefine en x igual a 2. O sea, no puedo usar x igual a 2. Es la única excepción. Por lo tanto, el dominio de G es todos los reales con excepción del 2. ¿Ok? Ese sería nuestro dominio. Con todos los otros números ya no se indefine. Aquí hay algo que quiero que vean. Y ya una vez que nosotros excluimos este valor, podemos simplificar. Véanlo así. Ya cuando ustedes... entonces, se puede simplificar. Pero tenemos que considerar ese dominio máximo. Entonces, hablaríamos de un G que va de los reales, sin tomar en cuenta al 2, hasta un codominio, como la definición lo hemos visto, simplemente lo tomamos como R. Con el codominio no hay problema, pueden sobrar valores y así, de momento. Tal que G de X, y aquí la idea es que ya podríamos simplificar X con menos 2, este X con X menos 2 con este X menos 2, y quedaría X a la 2 más 4. ¿Ok? Eso sería lo mismo. Representa exactamente la misma función. Esto es muy importante. Y es diferente de la función. Voy a escribirlo así porque no deberían de llegar a cometer este error y así. Y eso es diferente de la función h, vamos a llamarla h en este caso, la cual va a ser h, que va de los reales a los reales, tal que h de x es igual a x a la 2 más 4. Esta función es diferente de esa otra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el dominio no es el mismo dominio. Josué, no sé si está levantando la mano, creo que desde hace rato estoy viendo. Tal vez sea por error. Ok. Ah, ok, porque es indefine, sí. Gracias, era para ver el chat posiblemente. Sí, en este caso se indefine. Si usted coloca un 2 aquí, bueno, un 2 en todo, vea que en el denominador le va a quedar 2 menos 2 y eso es 0. Y en el denominador no puede quedar 0 porque eso está indefinido en los números reales. Qué mal, Emerson. De momento no haber conocido el dominio máximo. Ajá. Vea que aquí puse que g de x es igual a x a la 2 más 4 porque lo que hice fue simplificar esto. Tenía x a la 2 más 4 por x menos 2 sobre x menos 2. Una vez que yo ya defino que no voy a utilizar 2, es como algo así hemos visto en inecuaciones.
Ya yo sé que yo no puedo utilizar 2, entonces yo puedo simplificar. ¿Y qué me queda? X a la 2 más 4. Esta sería la forma simplificada. Se puede simplificar considerando el dominio máximo, lo que dice aquí. ¿Ok? Perfecto. Pero esto es diferente de esta otra función, porque aquí no se está considerando el dominio máximo, aquí se está hablando de R. Entonces, aquí quiero que quede claro que H es distinto de G. Vamos a anotarlo así, estas dos funciones son distintas. Siempre, no es necesario simplificarlo y que queden fracciones. Ustedes simplemente igualan el denominador a 0 para saber qué valor no pueden utilizar. Ya después, si quisieran simplificarlo, que tampoco es necesario, lo pueden hacer. Es solamente aquí quería mostrarles que es simplificado después de considerar la restricción, que es un 2, entonces quedaría perfecto. No, vamos a ver un ejemplo, que también es claro, es bueno ver esto. Determine el dominio máximo de f de x igual a 3x a la 2 más 6x más 5. Ok. Se indefine el polinomio. ¿Puedo colocar algún valor ahí de forma que se me indefina? O simplemente yo coloco un valor aquí, por ejemplo, el 0, la imagen sería 5 o así. Ven, y si coloco valores, ese no se va a indefinir, ese es el asunto. Los polinomios no se van a indefinir. Entonces aquí, el dominio máximo es R. Puedo utilizar cualquier valor, es lo que estoy diciendo ahí, no se indefine. Por eso, cuando empezamos este tema de dominio máximo, yo les mencioné a ustedes, hay dos casos. Cuando hablamos de raíz de índice par y cuando hablamos de fracciones. Pero no siempre un polinomio es una fracción. En este caso era una fracción, en este caso no, en otros casos sí, así. Como por ejemplo, ya para terminar, este ejemplo número 4, dice, que aquí ya escribí, termina el dominio máximo de h de z. Recuerden que no necesariamente siempre se escribe x. Z menos 1 sobre z más 4. Una fracción. Ok, este es otro criterio, es válido, es un criterio válido, pero no tiene un dominio definido. Eso es lo que nos vamos a encargar nosotros de realizar. Ok. Como es raíz de índice par, entonces z menos 1 sobre z más 4 tiene que ser mayor o igual a 0. Eso tiene que ser positivo. Y lo que dice Emerson es otro buen punto, que con z igual a menos 4 se indefine. Ok, pueden escribirlo. Vean que se nos transformó en una inecuación. Entonces yo les había dicho, ok, z no puede ser menos 4, sí. Una restricción. Pero luego lo vamos a tomar en cuenta.
A ver, recordemos, yo les dije que queda prohibido pasar a multiplicar este, este polinomio porque no sabíamos si era positivo o negativo. Es positivo para unos valores y negativo para otros. Entonces había que hacer un cuadro de signos. Ya este sería un cuadro de signos muy fácil para nosotros. Vamos a repasar. Vean que es un cuadro de signos muy fácil si ustedes están repasando la materia constantemente, porque aquí tal vez alguno dice, ah, ya olvidé un poco cómo era eso, ya, pero yo espero que no, espero que igual o lo tengan claro o si sienten que se les está olvidando, por favor, por su bien, repasen, porque vean que estamos hablando de funciones y a cada rato acudimos a ecuaciones, a inecuaciones y a todo lo que ustedes ya van adquiriendo, todo ese conocimiento. Entonces, aquí colocábamos el menos infinito, aquí el valor más pequeño, luego el siguiente valor y luego el más infinito. Vamos aquí y aquí. Ok, entonces, z menos 1 se hace 0 en z igual a 1. Y este ya sabemos que se hace 0 en z igual a menos 4, pero vamos a hablar de que tiene que ser distinto de 4, de menos 4. Entonces colocábamos el 1 por acá, menos 4 primero y luego el 1. Y ahora bien, este se hace 0 aquí. Como el menos 4 es una restricción, hacíamos un círculo sin rellenar y el 1 no hay problema, lo incluimos ya que es mayor o igual a 0. Y empezamos a rellenar. Como es positivo el que acompaña a la X, el factor, la constante, perdón, sería negativo, negativo y positivo. Y en este caso igual es positivo, entonces empezamos rellenando con menos y luego con más. Hacíamos la combinación ahora hacia abajo, negativo por negativo es positivo y negativo por positivo es negativo y aquí más por más es más. ¿A cuál tomamos? Tomamos a los valores positivos, ¿ok? Así que los que tomamos serían estos de acá y estos de acá. O sea, nuestra solución, de momento vamos a verlo como una solución, es desde menos infinito, ajá, como me lo están diciendo ahí, el chat, excelente. Desde menos infinito hasta menos 4. Abierto. Unión, el 1 lo incluimos hacia más infinito. Hasta más infinito, sí. Ahora bien, ya encontramos cuáles son los valores que hacen que esta inecuación sea positiva, o sea, que esta fracción sea positiva. Entonces, esos valores en Z, o sea, en nuestro dominio, sería nuestro dominio máximo. Entonces, el dominio de la función h mayúscula va a ser nuestra solución, desde menos infinito hasta menos 4, excluyéndolo, y desde 1 hasta más infinito. ¿Ok? Entonces vean que en este caso tuvimos que acudir a inecuaciones para lograr resolverlo y además de hacer esta caja de signos o tabla de valores, así. Ok. Dudas hasta aquí. Ya vamos cerrando en este ejercicio. Ahí nos excluye la restricción. Sí, aquí ves que no lo hice Ah, bueno, sí, sí. hacia adentro, sí. Ok, bueno, que espero que les haya quedado claro entonces y nos veríamos el otro lunes. Así que muchas gracias y que pasen buenas noches.